¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? La paz del Señor sea sobre ustedes. Y les quería preguntar para comenzar ya, ¿no? ¿Cómo andan tus relaciones con el Señor? ¿Bien, mal, regular, más o menos? Hermanitos, este es un tema muy interesante, como todos los temas bíblicos, ¿no? Cuando vos te relacionás con una persona, comenzás a verla más seguido, comenzás a tener una relación más profunda, porque es, qué sé yo, un compañero o una compañera de trabajo, y comenzás a tener una amistad más profunda, y cuando esa amistad, esa relación se hace continua, constante y con suma confianza, todo bien clarito, hermanos, esa relación íntima aumenta, se profundiza, ¿no? Y es posible. Con nuestro Señor pasa exactamente lo mismo. Por eso, hermanos, yo titulé el mensaje, mejor dicho, así: la relación íntima, la amistad con Dios es posible a través de Yeshua. Ajá, aquí ya tenemos una ayuda, ¿no? Pero bueno, vamos a ver de a poco cómo vemos este tema, que es muy lindo. El salmo que vamos a ver es el 27, verso 8, ¿no? Y este salmo habla que hay un llamar que Dios nos hace, ¿no? A los hijos de Él y a los que lo buscan. Y pone en el corazón de estas personas, tuyos y míos, de ellos, ¿no? El sentir la necesidad de buscar las cosas de Dios. Sentimos la necesidad de ir a la iglesia, de orar, de ponernos a meditar en la palabra, de la necesidad de leer justamente la palabra del Señor. Sentimos la necesidad, pero no es otra cosa más que la voz de Dios que nos está llamando. Y cuando respondemos a esa voz, pasan cosas. Pasan cosas. Gloria a Dios, porque vamos creciendo, vamos afianzando nuestro conocimiento del Señor, vamos madurando espiritualmente, nos acercamos al Señor, a Él, y crece nuestra amistad con Él. Aleluya, mi hermano. Entonces dice el verso 8, mi corazón te ha dicho decir, te ha oído, perdón, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. El salmista dice, yo en mi corazón te he escuchado decir, vení, conversá, dialogá conmigo. Y con mi corazón y en mi corazón responde, aquí vengo, Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy dispuesto, aquí vengo, Señor. ¡Wow! ¡Wow! Hermano, qué lindo esta relación profunda, sentida, que vos tenés y yo tengo con el Señor. Es una relación que no la debemos cortar nunca, hermano. No debemos de cortar jamás el diálogo, la oración, la palabra. Hermanos, tenemos que estar conectados permanentemente si queremos tener una relación íntima y de amistad con nuestro papá. Es un milagro que vos y yo logremos oír la voz de Dios en nosotros cuando nos dice, pilas, te hacen falta buscarme. Sí, yo sé que me estás buscando, pero te hace falta más buscarme. Te hace falta más de mi palabra, te hace falta más de mi presencia. Cuando oyes y respondes como el salmista. Me encanta la sencillez de él que dice, te he escuchado llamarme y te digo, aquí estoy, ven. Qué belleza, hermanos, qué belleza. Cuando uno responde así a Dios, obviamente uno crece, porque va aumentando la confianza con Él, va aumentando ese conocimiento con Él, y entonces obviamente que voy a ir creciendo en Él.
La relación íntima con Dios es posible para vos y para mí porque Dios la hace posible ¿a través de quién? A través de Yeshua la hizo posible. Dios hizo posible que vos y yo oigamos la voz del Espíritu Santo. Dios hizo posible que vos respondas a esos llamados del Señor. Y Dios te hizo sensible a vos, a mí, porque Yeshua murió por vos y por mí. Si vos le abriste el corazón a Yeshua, hermano mío, hermana mía, vos tenés el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te quiere guiar. Hay veces, por ejemplo, que vos estás en una reunión y percibís la presencia de Dios y sentís el fuego abrasador del Espíritu Santo, pero en esa misma reunión hay personas que ni lo notan, ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en ellos. O si está en un rincón, aprisionado allí por el pie, por el tobillo, por ahí lo tenemos. Pero cuando está, responde, hermanos, y se enciende. Por eso, vos y yo vivimos un milagro, porque tenemos que aumentar esa amistad con Dios. La tenemos que aumentar. Esa amistad con Dios está garantizada por Yeshua. Hermanos, primera de Juan capítulo 5 verso 20 dice la palabra del Señor: y sabemos que el Hijo de Dios que ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero, y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. ¿Por qué? Porque vivimos en comunión con su Hijo Yeshua. Es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Entonces, vos y yo vivimos una relación con Dios y la hizo posible el Espíritu Santo a través de Yeshua, que está en todos nosotros, los que creímos, los que le permitimos al Señor entrar en nuestra vida. Y es conforme respondemos al llamar del Espíritu Santo. Cuando nos dice, busca a Dios, responde a mi presencia, búscame, abre tu corazón a mi presencia, dale prioridad a mis cosas. Cuando respondemos de esa manera, nuestra amistad con Dios se hace muy, pero muy profunda, muy fuerte, hermano mío. El salmista entendió eso, que no es emocional, es el Espíritu Santo que nos está llamando. Porque cuando respondemos y priorizamos esa relación, estamos creciendo en Él. Y eso es precioso, hermano. ¿Vos quisieras tener una relación así fuerte, íntima con el Señor? Responde al Espíritu Santo que está dentro tuyo, porque si vos respondés, vas a corresponder, a responder a ese interés que Dios tiene, a que tengas una relación con Él. Dios está comprometido de que vos, yo, lo conozcas. Dios está comprometido con que tú, vos, yo, lo sigamos. Él está comprometido con que llegues a destino. Él está comprometido con que hagas su voluntad. El Salmo 32, Dios está comprometido con que vos lo conozcas y descubras su voluntad. Fíjate, el verso 8 dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Alguien te tiene los ojos puestos encima. Ese es el Señor. Y es porque Él te quiere cuidar para que llegues a tu destino. Hay una advertencia en el verso 9. Dice, no seas como el caballo, que como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida,
freno para sujetarlo, cosas que le colocan en la boca al caballo para sujetarlo, ¿no? En otras palabras, necesito que agarres la onda, dice el Señor, de cuál es tu parte. Necesito que te vuelvas moldeable, que te vuelvas sensible, que te vuelvas sumiso, que te vuelvas obediente para que yo pueda hablar contigo y tratarte y llegar a una amistad profunda y nos conozcamos ambos. Continúa el verso 9, dice, porque si no, no se acercan a ti, los caballos, por supuesto, los mulos. No hay relación, tampoco hay amistad. Yo te guiaré, dice el Señor, te aconsejaré, te tengo los ojos puestos en ti, pero, corresponde a lo que yo te digo, o sea, responde a lo que yo te digo. Tenés que ser dócil, tenés que ser obediente. ¿Me estás entendiendo, hermano, hermana? Los entendidos para domesticar, para domar un caballo, por ejemplo, prefieren muchas veces en los entrenamientos que el jinete monte a pelo el caballo. ¿Qué quiere decir a pelo? Que no hay una silla, no hay una cabalgadura, no hay una montura, no hay un cuerito simple tampoco entre la piel del caballo, el lomo del caballo y las piernas, la sentadera, ¿no?, del jinete. Entonces, ¿por qué? Porque dice que el caballo pueda sentir, y el jinete también, sentir el lomo del caballo, porque el lomo del caballo es la parte donde hay mayor acumulación de tensiones nerviosas. Es una parte extremadamente sensible del caballo. Y una clave para que ese caballo y ese jinete se entiendan, ¿sí? Se entiendan, hermanos, es que permanezca entre ellos un vínculo, precisamente cuando ese hombre monta ese caballo. Y ese vínculo va a crecer y va a aumentar día a día porque este jinete lo monta sobre el mismo lomo, no pone nada en el medio, su piel, sus piernas están en contacto con el lomo del caballo, ¿sí? Y ese caballo va a entender, cuando ese hombre monta ese caballo, ¿sí?, en pelo, así nomás, porque este caballo va a entender lo que su jinete quiere, no a través de voces, ni de gritos, ni tampoco de riendas fuertes, ni tampoco de la fusta, que es ese pequeño látigo, ni tampoco con el látigo, sino a través de la presión que usa ese hombre, ese jinete, con sus piernas, sus rodillas, para guiarle y hacerle entender al caballo qué es lo que el jinete quiere. Es una relación tan tremenda que se establece entre el animal y un ser humano que va más allá de las palabras. Es algo íntimo, hermanos. Es una relación tan cercana, de confianza, tan íntima, en donde el jinete y el caballo se entienden por movimientos y presiones que son sutiles. El jinete aprieta un poco las piernas y se inclina un poco así, el caballo dobla para este lado o dobla para el otro. Se hace para atrás y el caballo se detiene su marcha. Y así, con ese vínculo íntimo, se entienden y el caballo obedece y hace lo que el jinete le ordena. Y Dios nos está diciendo a nosotros: yo estoy interesado que me conozcas y yo estoy comprometido a que llegues a tu destino, dice el Señor, pero necesito que me busques, necesito que esa relación sea conmigo, necesito que se cree como el caballo con el jinete, que se cree un vínculo entre vos y yo, dice el Señor, al punto que con solo levantarte las cejas, dice el Señor, sepas lo que yo quiero.
Al punto que cuando yo te diga dentro tuyo, ¡hey, pilas! Y ahí no es la cosa, ese no es el camino, estás equivocado, toma la otra senda. Tú tendrás que detenerte y tomar el camino correcto. Cuando yo te hable, que tú sepas qué es lo que quiero hacer contigo. Y tenemos la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y te digo, es posible que seres humanos, sí, falibles, imperfectos, como vos y como yo, podamos ser guiados por el Dios Todopoderoso a través de la presencia del Espíritu Santo. Pero necesitamos desarrollar una relación entre nosotros, entre papá y yo. Necesitamos ese vínculo tan íntimo y tan profundo. Entonces, el cabestro, el látigo, las espuelas, la fusta son herramientas para momentos y situaciones muy especiales con el caballo, en donde hay que controlarlo al caballo porque cuando pierde precisamente el control, ¿sí? Pero lo que le da la guía es el vínculo que tiene con el jinete. ¿Con quién? Con ese jinete. Lo que le da a un caballo pasar de ser un caballo salvaje a ser un caballo de exhibición es precisamente ese vínculo con el jinete. Y lo que te llevará a vos y a mí, a tu destino, a mi destino, es tu vínculo con el Dios del cielo, con el Dios eterno, con el Dios altísimo. Por eso estamos acá. Entonces uno puede ser guiado en la vida por el vínculo o puede ser guiado con la fusta o con el látigo. Uno puede escoger por dónde ser guiado, claro. Uno puede ser guiado porque se vuelve dócil y busca a Dios, a su palabra, a su presencia, o puede ser guiado por momentos en la vida donde la vida nos golpea porque Dios permite cosas que son como la fusta, como el látigo, para corregirnos. Porque Dios quiere y ama que lleguemos donde tenemos que llegar. Amén, hermanos. Hay dos personas que se conectan con este tema que les estoy hablando. Uno es un rey y el otro es un profeta. La palabra no dice qué profeta es, no da el nombre, dice un hombre de Dios que es profeta. Salomón, ya viejito, se apartó de Dios. El hijo que lo va a suceder es Roboam. Y Roboam está a punto de cometer un grave error, porque el pueblo viene a él para que le baje los impuestos que les había puesto su papá Salomón, que eran excesivamente altos, y cuando eso pasa, se va a cumplir una profecía en la que se le dijo a Salomón, por haberte apartado de Dios, fíjense, pues te casaste con muchas mujeres impías y alejadas de Dios, y lo hicieron idólatras al rey. Entonces el Señor le dijo, por amor a David, no voy a cumplir esta profecía, en tu tiempo, pero tus hijos llevarán la consecuencia. Con esa profecía Dios le decía a Salomón, el reino de Israel se partirá en dos, y el reino del norte será entregado a un hombre que lo guiará por donde tiene que ser, por donde tiene que guiarlo. Y esa profecía está por cumplirse con Roboam, que junto al pueblo los escuchó y en conclusión les dijo a los más jóvenes, si mi papá los trató duro, yo lo haré con más crueldad. Y el pueblo se rebeló y le dijo, hasta la vista. Y ahí nos vemos, por ahí nos vemos. Entonces, 10 tribus enteras se fueron de Jerusalén. Israel nunca más estuvo junto con su pueblo. Fue un desastre, mi hermano. Entró en escena Jeroboam, que estaba allí como agazapado, que se había peleado contra Salomón,
por- porque es el ejemplo típico de cuando un niño crece bajo el dominio maternal. El papá había muerto y a veces se da, como en este caso, que Jeroboam tenía una disfuncionalidad para lidiar con líderes varones en su vida. Jeroboam tuvo que huir hacia Egipto y cuando Salomón lo quiso matar, y se fue a Egipto. Y cuando supo que Salomón había muerto, regresó y ve cómo Roboam está escuchando al pueblo que lo necesita. Y cuando se rebelaron, escogen de rey a Jeroboam y Dios le dice, escuchen, yo te voy a entregar esas 10 tribus y las gobernarás como tú quieras. Lo único que te pido es esto, escucha. Yo te prometo que te daré una dinastía larga y duradera, como se la di a David. ¡Wow! Como se la di a David, dice. Dios le está dando una profecía parecida a la de David, a Jeroboam, y le dice, te daré un reino y tu dinastía va a ser larga y permanente. Eso sí, obedéceme en todo lo que yo te diga. Y vas a durar como rey y tu dinastía será larga y tremenda. Esa fue la condición. Pero Jeroboam comienza a reinar y quiere crear otra capital para que la gente no vaya a adorar a Jerusalén. Él quiere y piensa que la gente lo siga. ¿Cómo puede ser que este hombre reciba una promesa de parte de Dios por labios de un profeta que le dice, Dios te va a honrar y te va a bendecir, solo tenés que obedecer? Pero de pronto comienza a preocuparse Jeroboam si la gente lo va a seguir, si no lo va a seguir, cuando fue Dios que le dijo que esas tribus él las iba a gobernar. ¿Cómo puede ser? Se olvidó ya de lo que le dijo el Señor. Ocurre que los seres humanos a veces tenemos grandes promesas de Dios, pero siempre se nos da por rascarnos la cabeza, ¿no? Y preguntarnos, ¿cómo será eso? ¿Cómo hará Dios? No va a poder, yo lo voy a hacer por mi cuenta, porque no sé cómo va a ser Dios. Entonces comienza a ignorarlo al Señor y dice, necesito crear una capital nueva y un culto nuevo, porque si la gente se va a adorar a Jerusalén, quizás no me quieran como rey y quizás miren, capaz que quieran matarme. Y allí hay en Primera Reyes capítulo 12 versos 26 al 28. Jeroboam pensó, si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá. A mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Toda la película se hizo. Entonces el verso 28 dice, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. ¡Qué tontería, hermano! Después dijo a la gente, ahora para ustedes, les dijo, es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, les dijo, estos son los dioses que los sacaron de Egipto, y les plantó los 2 estatuas de oro puestas allí. Entiendo, es difícil quedarnos parados en una promesa que Dios nos da, pero es muy fácil buscar la conveniencia. Para Jeroboam fue más fácil la conveniencia que la obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque Jeroboam tenía las promesas de David, pero no tenía el carácter de David. Uno puede tener las promesas, pero cuando uno no tiene la amistad profunda, sincera con Dios, uno no pierde, mejor dicho, se pierde en el camino. No llega al final. Aquí Jeroboam está en cuesta abajo.
se va hacia el fondo. Llegó el profeta y le dijo, así te dice el Señor por lo que has dicho. Y la palabra dice, Dios te iba a dar el reino permanente. Ahora te van a partir las 10 tribus y serán esparcidas por todo el mundo y nunca más volverán a esta tierra. Y cuando Jeroboam escucha al profeta, que no tiene nombre, se llama el hombre de Dios, los dos están conectados por este tema en la obediencia. Jeroboam se enoja con el profeta y le dice a los soldados, aprésenlo a ese hombre y métanlo en la cárcel hasta que se pudra, hasta que se muera. Y cuando dice eso, la mano que extiende para ordenar el encarcelamiento del profeta se le quedó dura, completamente dura, no la podía mover, estaba paralizada. Y el rey se asusta y le dice al profeta, al que le acaba de dar orden para que lo metan en la cárcel, le dice, por favor, ora por mí al Señor para que esta mano se me sane. Y el profeta ora y se sana su mano. Cambia la situación y Jeroboam invita a su casa al profeta a comer y le dice, ven que tengo unos regalos para ti. Y aquí entra en escena la otra parte de la historia. El hombre de Dios, el profeta, le dice, yo no puedo ir contigo ni aceptar tu regalo ni sentarme a tu mesa porque tengo instrucciones de Dios para mi vida. Y me dijo, vas a ir al rey Jeroboam, le vas a decir lo que tienes que decirle y te vas a regresar por otro camino que no es por donde llegaste. Y no vas a comer ni beber en ninguna parte en esta tierra. Y como Dios me dio esta instrucción, así tengas un palacio para regalarme, no lo puedo aceptar. Así que permisito, dijo Luisito, y se fue. Aquí la historia pasa de Jeroboam al profeta. Resulta que un profeta anciano escuchó de parte de sus hijos toda esta historia y el muchacho preguntó, ¿por dónde se fue el profeta? El anciano, preguntó, ¿por dónde se fue el profeta? Por allí, le dijeron los chicos. Y salió corriendo y lo alcanzó y le dijo, por favor, quiero que vengas a mi casa, te quedes conmigo, yo te quiero atender. Yo en el nombre de Dios le contesta lo mismo que le había dicho al rey, que no podía todo eso, ¿no? Y el profeta anciano le dice, pero tú no sabes que Dios me habló a mí también. Así. Sí. ¿Y qué te dijo? Le dice el profeta. Que podías venir a comer y beber conmigo. Y el hombre de Dios le creyó al anciano mentiroso profeta. Se sentó, comió con él, bebió y cuando terminó, el anciano profeta le dijo, así te dijo el Señor. Te di instrucciones de que no te detuvieras con nadie y porque me has desobedecido, tu ministerio se acabó. Y saliendo de allí, un león en el bosque lo atacó y lo mató. ¿Por qué la historia es tan así, Señor? Tan dramática. Ni vos ni yo sabemos cuáles eran los tratos de Dios con ese hombre antes de ese punto, claro. Así como Dios le puso el término final a Jeroboam por la terquedad con Dios, y en vez de arrepentirse se enojó con el profeta, quizás el profeta no había tenido buenas relaciones con Dios, y Dios le dijo, tengo que cuidarte, porque si te dejo ir por donde vas, te matan. Lo que sí sabemos, lo que dice la Biblia, que la gente encontró al león al lado del burro y el cuerpo del profeta inerte en el piso, el león no se lo comió. Es como decir, a este lo tengo que mandar al cielo y se acabó la historia. ¿Cómo es esto? Miren, una cosa es tener promesas de Dios y otra cosa es priorizar tu relación con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando vos priorizás, escuchá hermano, cuando vos priorizás tu relación con Dios,
vos, yo, podés manejar las promesas de Dios y glorificarás a Dios y llegarás a destino. Cuando una persona no tiene esa relación con Dios profunda, sentida, se enamora de las promesas de Dios, busca las promesas de Dios y cuando Dios se las da, pierde el rumbo y eso no vale la pena. Así que dale el lugar que necesitas al Señor. Tengo que seguir las instrucciones de Dios y no de otros. Hermano, hermana querida, busca esa conexión de Dios, busca esa relación, busca esa amistad, asumí la responsabilidad de conocer al Señor íntimamente. Eso te va a permitir crecer, porque se puede, sí, se puede. Contestarle al Señor como el salmista le contestó. Aquí estoy, mi Señor, vengo a buscar tu voluntad. En el nombre de Yeshua, amén, amén y amén. Hermanos queridos, Dios los bendiga, Dios los guarde en esta semana y que, sepan que el Señor está allí porque quiere mantener una relación íntima, conocerte a fondo. ¿Para qué? Para que crezcas cada día más, para que estés más cerca de Él, para que Él te lleve al lugar que Él quiere llevarte. Amén. Shalom, hermanitos queridos.